Señor presidente, el primer ministro Benjamin Netanyahu no se ha atrevido a declarar que la guerra terminó. En su visión, terminó la guerra entre Israel La y guerra Hamás. terminó. La guerra terminó, ¿ok? ¿Entiendes eso? Por esa razón estamos en camino a una verdadera paz en el Medio Oriente por primera vez en el tiempo que llevo de vida. Shalom, hermanos y hermanas, gracias por unirse a la discusión de hoy. ¿Es esta la paz eterna? ¿Es este el pacto con muchos del que leemos en el libro de Daniel? Primero que nada, bienvenido, Baruch. Shalom, Cristian. Es un placer verte. Estamos grabando este video el lunes 13 de octubre de 2025. Mientras grabamos, en Israel están esperando la liberación, largamente demorada, de los rehenes que se debería concretar en las próximas horas. Antes de entrar en materia, Baruch, me gustaría conocer tu opinión sobre cómo te sientes con lo que está pasando. ¿Cómo está el ambiente en Israel hoy? Y luego entraremos al contenido del video. Bueno, obviamente, la gente está muy agradecida. Hemos estado esperando esto por más de 2 años. El dicho en Israel era Adhatu Aharon, que significa hasta el último rehén. Y la implicación es hasta que el último rehén sea liberado. Esto es algo que toda la nación realmente deseaba. Estamos muy emocionados porque parece, y quiero enfatizar, parece que va a suceder hoy. Justo ahora, mientras hablamos, sabemos que hay 7 rehenes que están en manos de la Cruz Roja, siendo trasladados a Israel. Debería tomar, desde el momento en que estamos grabando, aproximadamente 20 minutos más y luego estarán en manos israelíes del otro lado de la frontera. Estamos agradecidos por eso. Mi esposa está mirando el televisor. ¿Están aquí ya? Ella dice que ya se encuentran en manos israelíes. Rivka me acaba de actualizar y efectivamente, estos 7 ya están en nuestras manos en este momento. Alabado sea Dios, esto debió haber pasado hace mucho tiempo, pero sin duda es momento de celebración, especialmente para los familiares de los rehenes. Sabemos que algunos están vivos, otros tristemente no. Pero creo que es muy importante para esas familias también tener un cierre. Como dijiste, Baruch, es importante que todos terminen de regresar a casa. Hoy celebramos con Israel. Para cuando este video sea publicado, probablemente todos los 20 rehenes ya estén con sus familias. Es muy importante, Baruch. Hemos sido inundados con preguntas, tal como pasó hace un mes con aquel falso anuncio de un supuesto arrebatamiento en septiembre. Pero ahora el tema es si este pacto en Medio Oriente es el mismo que leemos en Daniel. Donald Trump ha afirmado que llegó la paz eterna. Entonces, estamos viendo las noticias, pero queremos analizar todo lo que ocurre desde una perspectiva bíblica. Así que, Baruch, si estás listo, comencemos. Directo al tema. El Internet se ha vuelto loco otra vez, con muchos haciendo declaraciones como estas, que estamos viendo la profecía de Daniel cumplida con este acuerdo de paz, y es realmente alarmante ver que declaraciones así se estén propagando en todo el mundo. Creo que es irresponsable que algunos ministerios cristianos compartan que este es realmente el pacto mencionado en Daniel, y, por ende, que el rapto podría ocurrir en cualquier momento. En mi opinión, o bien lo hacen por ignorancia o simplemente para sensacionalizar y obtener clics y vistas en sus videos. Lo mismo pasó hace un mes con las falsas profecías sobre el rapto en septiembre. Creo que necesitamos ir directamente a la palabra de Dios. Daniel 9:27. Él hará un pacto firme con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que el fin decretado se derrame sobre el desolador. Te daré la palabra, Baruch, para tus comentarios sobre los versos que analizaremos, pero también veremos al final, en orden cronológico, una línea de tiempo que el ministerio Amarás a Israel ha preparado y la revisaremos en detalle. Pero comencemos con tu comentario inicial sobre Daniel 9:27. Este versículo que acabas de citar en Daniel 9:27 nos dice que
para que este sea el pacto del que habla Daniel, debe haber un templo funcionando. No hay un templo en Jerusalén ahora mismo. No hay preparativos para ese templo en este momento. Todo ese murmullo en redes sociales sobre la novilla roja es algo desconocido en Israel. La gente habla de eso y hacen videos al respecto, pero no hay esfuerzos reales en Israel ahora mismo, ni del gobierno, ni de líderes religiosos, con respecto a una novilla roja. Entiendo que hay algunas personas particulares intentando hacerlo, pero están en la periferia, no tienen ninguna autoridad y no hay nada oficial en marcha. No se están fabricando en grandes cantidades vestimentas sacerdotales ni nada por el estilo. Todo eso es falso y es risible. Cuando leemos en Daniel 9:27, noten que dice que a la mitad de la semana se pondrá fin al sacrificio. Eso significa que para que este pacto comience, debe haber un templo funcionando. Y no lo hay. Lo que está pasando ahora no tiene nada que ver con nada bíblico, ni con nada basado en las Escrituras conectado con Daniel capítulo 9. No tiene ninguna relación en lo absoluto. Ahora, ¿pueden algunas de estas cosas sentar una base o darnos una lente para entender lo que vendrá? Tal vez, pero de manera directa, nada de lo que está ocurriendo con este supuesto acuerdo de paz tiene algo que ver con la profecía bíblica. Correcto, gracias. Otra escritura que se cita muy responsablemente junto con esta es 1 Tesalonicenses 5:3. Mientras que la gente diga hay paz y seguridad, entonces les sobrevendrá una destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. Antes de tus comentarios, creo que suelen usar estas dos escrituras, porque escuchamos a algunos de esos políticos alrededor del mundo, no solo a Trump, todos citando paz y seguridad, paz y seguridad. Todos lo hacen. Y allí es cuando estas personas sensacionalistas o ignorantes, que solo quieren atraer vistas a sus videos, juntan estas dos escrituras. Analizaremos el cronograma un poco más adelante, como ya dije, pero ¿puedes decirnos en contexto a qué se refiere esta escritura? En mi opinión, por lo que entiendo de esto, habrá un tiempo de gran inestabilidad que será causado por el carnero del que habla Daniel, capítulo 8. El carnero tiene una conexión con Persia y Media, que son los medos y los persas. Serán una fuente de gran inestabilidad en todo el mundo. Y estoy hablando de Irán. Eso ciertamente ha sucedido recientemente, pero va a empeorar. Aquí en Israel ahora mismo se escucha que Irán está muy decidido a intentar reparar lo que fue severamente dañado por el ataque de Israel y luego de Estados Unidos semanas atrás. No se han rendido, no están disuadidos, van a intentar reparar y recuperar su poderío. Ellos serán una fuente de gran inestabilidad, pero sabemos algo. La primera bestia mencionada en Apocalipsis 13 es el imperio del anticristo. Y luego tenemos una segunda bestia que sale de la tierra. La primera sale del mar, y el mar representa inestabilidad. Por ejemplo, cuando miramos la Nueva Jerusalén, no existe el mar. ¿Qué significa eso? Que no habrá tiempos turbulentos, inestabilidad ni cosas por el estilo en la Nueva Jerusalén. El imperio del anticristo surgirá de la inestabilidad, pero el anticristo mismo se manifestará en un tiempo de estabilidad. En cuanto al texto que dice que cuando la gente diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, lo que vemos es que el anticristo se revelará en un momento muy, pero muy estable. Un buen momento donde se disfrutan una falsa prosperidad, una falsa paz y una falsa seguridad. Pero poco después de que tome el poder y esté liderando ese imperio, entonces vendrá esa destrucción repentina. Ese es mi entendimiento del tiempo en 1 Tesalonicenses 5:3. Muy bien, gracias. Mateo 24:15 al 22, específicamente sobre la abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a recoger lo que tenga en su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a recoger su manto.
Ay de las mujeres embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no se hubieren acortado, nadie se salvará. Pero por amor a los elegidos, aquellos días serán acortados. Una vez más, Baruch. Y, como dije, vamos a ver una clara ilustración más adelante de la línea del tiempo. Pero, en contexto, ¿cuándo se aplica este periodo de tiempo? Bueno, esto no tiene nada que ver con la iglesia. Si te fijas, esto es Mateo 24, comenzando con el versículo 15. En Mateo 24, 14, el versículo anterior, dice que el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones como testimonio para ellas, el Evangelio del reino. Luego dice al final de ese verso, del verso 14, entonces vendrá el fin. ¿De qué fin estamos hablando? Del fin de la era de la iglesia, que tendrá lugar con el arrebatamiento. Aquí se menciona la abominación desoladora. Literalmente, hace 3 días, el viernes de la semana pasada, estaba hablando con un grupo de líderes. Tuvimos una conferencia y les pregunté. Y, atención, estos no son gente recién llegada a la iglesia. Te hablo de pastores de iglesias que han tenido formación bíblica. Les dije, ¿qué es la abominación desoladora? ¿Quién puede decirme qué es? Si lees aquí dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda, nosotros deberíamos saber de qué se trata. ¿Qué es la abominación desoladora? Es trágico que muchas personas que hablan sobre los últimos tiempos y demás, cuando les preguntas sobre esto directamente, no lo saben. La abominación desoladora es cuando el anticristo entrará en el lugar santísimo, se exaltará a sí mismo, se opondrá a todo lo que es de Dios y eventualmente se sentará en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, y se autoproclamará Dios. Porque sabemos por Números 7:89 que la presencia de Dios habitaba en ese lugar entre los 2 querubines, en el propiciatorio, o caporet en hebreo. Así que esa es la abominación desoladora, y esto ocurrirá, ¿cuándo? En la mitad, hablaremos de esto en breve, en la mitad de estos últimos 7 años, exactamente en el medio. Hay otro versículo de las Escrituras, Daniel capítulo 12, versículo 11, que dice que desde el momento en que se remueva el sacrificio diario, ¿y qué causará que sea removido? Dice Shikutz Shomem, la abominación desoladora. Insisto, todo esto apunta al hecho de que la abominación desoladora ocurrirá, ella detendrá el funcionamiento normal del templo, y allí será cuando Israel rechazará al anticristo. Allí es cuando iniciará ese terrible tiempo de tribulación que se menciona más adelante en este pasaje, cuando dice que habrá una gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. A partir de allí es que ocurrirá esa gran tribulación, y no debemos confundir esto con la gran tribulación de la que habla Apocalipsis 7:14, pues esa tiene el artículo definido la, mientras que esta otra no. Esta habla de una gran tribulación dirigida contra Israel. Si miras el contexto lo verás claramente. Por ejemplo, ¿por qué orar para que no sea en invierno? El invierno es nuestra temporada de lluvias. También para que no sea en Shabbat. Eso le habla directo a los judíos. Esta gran tribulación habla de la persecución que ocurrirá contra los judíos, el peor tiempo de persecución en la historia para los judíos, y ocurrirá después de la abominación desoladora. Correcto, muchas gracias. Leamos ahora Isaías 28:18. Entonces tu pacto con la muerte será anulado, y tu acuerdo con el Seol no se mantendrá. Cuando pase el azote abrumador, serás derribado por él. Danos algo de contexto sobre esta escritura, Baruch. Esto habla del hecho de que al final habrá victoria para el pueblo del pacto de Dios. Y cuando digo el pueblo del pacto de Dios, quiero ser muy específico. El pueblo del nuevo pacto de Dios. Habrá un remanente de Israel que llegará a la fe. 1/3, según dice Zacarías, en los últimos días, cuando vean la segunda venida del Mesías y reconozcan quién es Él.
Esa es una gran noticia y queremos eso. Pero principalmente, si vas a experimentar que este pacto de muerte sea anulado, ¿qué significa eso? Que habrá vida, no muerte, sino vida. Y seamos específicos, vida eterna. ¿Cómo ocurre eso? Solo a través de la obra de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, en la cruz, cuando hizo la obra de la redención. Eso es lo que causará que el enemigo sea derrotado. Y tengo grandes noticias. Ese enemigo ya fue derrotado por la sangre de Cristo. Así que podemos estar seguros de que tendremos una victoria eterna. Y este pacto de muerte, que es parte de la ley, porque Moisés dijo, pongo ante ustedes vida y muerte. Bueno, el Mesías, él tomó la muerte cuando murió en la cruz, y también tomó la maldición. Repito, la Torá dice, pongo ante ustedes vida y muerte, bendición y maldición. El Mesías dice la Biblia a través de Pablo, citando Deuteronomio 21, que él se convirtió en maldición por nosotros. ¿Por qué? La cita en Deuteronomio 21 dice que maldito es todo el que es colgado en un madero. Así que el Mesías tomó la muerte y tomó la maldición para que podamos tener vida, específicamente vida abundante, vida eterna, y que podamos recibir las bendiciones de Dios. Estoy agradecido por el nuevo pacto que hizo posible el cumplimiento de Isaías 28, 18. Amén, gracias. Ahora, antes de mostrar la línea de tiempo de los últimos días que hemos preparado, aquí un pequeño resumen específicamente relacionado con lo que estamos hablando. El fin de los tiempos comenzará con un período conocido como los dolores del parto. En Apocalipsis 6, del 1 al 8, se mencionan los primeros 4 sellos, eventos que corresponden a la victoria del anticristo y su imperio, el macho cabrío, derrotando a una coalición liderada por Irán, el carnero, como lo comentabas, Baruch. Cuando el anticristo haya finalizado su dominio sobre todas las naciones del mundo, establecerá un pacto. Este pacto durará 7 años y corresponderá a la semana 70 de la profecía de Daniel. Estos últimos 7 años comenzarán con el funcionamiento del templo en Jerusalén. Quiero destacar esto, Baruch. Está en las notas de este diagrama cronológico que ha sido muy bien preparado por el Ministerio de Amarás a Israel. Pero es muy importante que la gente lea esto que viene a continuación e incluso que lo ponga en pausa, porque lo que hemos visto en los medios con Donald Trump y este acuerdo de paz no es lo que leemos en Daniel. Tus comentarios, Baruch. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Christian. Estamos agradecidos por la liberación de los rehenes, al menos por los primeros 7 que hemos visto ya en manos del ejército israelí, y estamos agradecidos por eso. Trump fue una figura clave para esto. Pero esto no tiene nada que ver directamente con Daniel 9 y esas profecías. De hecho, si miras los versos anteriores a Daniel 9, hablan de traer una justicia eterna. ¿Realmente pensamos que por lo que hizo Trump, la justicia eterna está llegando? La justicia eterna se refiere al reino de Dios. Mucho más debe ocurrir antes de que se establezca el reino milenial. Mucho más va a pasar. Y en cuanto a la paz eterna, esto es ridículo porque sabemos que los últimos 7 años terminarán con una gran guerra llamada la guerra de Gog y Magog. Así que todo esto está en el futuro. No nos dejemos confundir, ni nos dejemos engañar. No habrá paz eterna hasta que el Mesías venga y establezca su reino milenial, e incluso después de eso habrá una guerra. Vemos en Apocalipsis 20 que después de esos 1000 años, Satanás será liberado, saldrá y engañará a muchos. Tendrá de su lado un gran grupo de personas que vendrán a atacar a los santos en Jerusalén, y sabemos que Dios destruirá ese ejército que Satanás organice, enviando un fuego del cielo que los destruirá. Así que no hay paz eterna en el futuro inmediato. La paz eterna solo ocurrirá con el establecimiento de la nueva Jerusalén, que tendrá lugar después de los 1000 años del reino milenial. Genial, gracias. Ahora, este es el cronograma o la línea de tiempo de la que hemos hablado. No lo revisaremos todo ahora, pero quisiera hacer un paréntesis y decirles que esto solo lo teníamos en inglés, como lo ven en la parte superior, pero Einstein Guzmán nos colaboró con el fin de que pudiéramos tenerlo también en español. Le damos las gracias a Einstein por eso,
Y aprovecho para aclarar rápidamente que muchos en sus comentarios me agradecen a mí por las traducciones a español, pero quiero ser muy claro en que yo no tengo nada que ver con esas traducciones. Todo eso lo maneja Einstein Guzmán, quien hace un trabajo excelente no solo traduciendo, sino doblando tanto mi voz como la de Baruch. Así que quise dejar esta pequeña nota de agradecimiento a Einstein por todo el trabajo que ha venido realizando. Bien, dolores de parto, lo vemos aquí en el lado izquierdo. Lo primero es Daniel 8 con el carnero y el macho cabrío, y luego Apocalipsis 6 del 1 al 8. Esta etapa ocurre mucho antes de lo que luego vemos allí como el quinto sello, donde ya estará funcionando un templo en Jerusalén durante la primera mitad de esa semana. Luego viene la abominación desoladora, luego el sexto sello, luego el sellado de las 12 tribus de Israel y luego el arrebatamiento. Muchos dirán, pero nos dijeron que escaparíamos de la ira de Dios. Y es verdad. Por eso es que vemos que después del rapto es cuando vemos el tiempo de la angustia de Jacob, con los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Muy importante que entendamos bíblicamente el orden cronológico de cada cosa. Tus comentarios hasta este punto, Baruch. Creo que has hecho un excelente trabajo explicando esto. Quiero citar un versículo al que siempre me refiero y es 1 Tesalonicenses 5:9, que promete a aquellos que forman parte del nuevo pacto, de la fe en el Evangelio, de la fe en Cristo, que nunca experimentaremos la ira de Dios. No fuimos destinados para ira, sino para salvación, dice la Biblia. Es muy importante que sepamos esto. No hay ninguna razón bíblica, y lo digo con frecuencia y desafío a la gente, demuéstrame dónde estoy equivocado, porque no veo ninguna razón en ningún lugar de la Biblia para que nos refiramos al pacto en relación con la tribulación, con esos últimos 7 años, la semana 70 de Daniel. En ninguna parte de la Biblia se hace eso. Así que no sé por qué la gente habla del rapto antes, en medio o después de la tribulación. Nada de eso es bíblico. Es un concepto humano que se ha vuelto muy popular. La gente usa esos términos, pero no hay ninguna razón bíblica para verlo así. Lo que sabemos, por supuesto, y ambos estamos de acuerdo, es que nadie sabe el día ni la hora. Eso está muy claro en la Escritura. Y dice que ni siquiera el Hijo del Hombre, ni siquiera Yeshua lo sabe. ¿Por qué razón? Y hay algo más. Si miras las traducciones bíblicas, muchas dicen que entonces vendrá el Hijo del Hombre. Pero la Biblia no dice eso. El griego original dice que el Hijo del Hombre será hecho venir o que será traído. Está en pasivo. No sé por qué los traductores de la Biblia simplemente ignoran la voz pasiva. ¿Por qué eso es importante? Porque enfatiza la sumisión del Mesías, su humildad, su obediencia. Él está esperando. Él no está en control. Él es sumiso, como hijo de Dios que es. Es sumiso a su Padre y está esperando la orden de su Padre para luego llevarla a cabo con fidelidad. Por eso es que dice, en general, cuando la Biblia habla de la venida de Cristo para el arrebatamiento, siempre lo coloca en pasivo. Él es hecho venir. Él está esperando esa orden de su Padre Celestial como el Hijo de Dios perfectamente obediente que es. Eso va a pasar. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero sabemos que ocurrirá antes de que comience la ira de Dios. Luego, después del rapto, vemos los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Algo importante sobre eso es que si miras de qué tratan estos juicios, no tendrán explicación humana posible. La única explicación será que esto es obra de Dios. Y lo que Dios quiere es que la gente se aparte de sus caminos malvados. No vendrán 144,000 evangelistas judíos como muchos maestros bíblicos han afirmado. No existen 144,000 evangelistas. Ahora, los primeros 144,000 que menciona Apocalipsis 7 sí son judíos. Cuando llegamos al capítulo 14, todos tienen una conexión con el Mesías. Es lo que leemos aquí. Dice que los siguen y que son vírgenes. ¿Qué significa eso? Que no se involucraron en idolatría. Ellos son vírgenes y siguen al Cordero donde quiera que va. Eso habla de su fidelidad. En conclusión, debemos entender esta línea de tiempo y tener claras nuestras expectativas. Aprovecho de agradecerte a ti y a Einstein por haber traducido esto a español. Realmente no sabía que habían hecho este trabajo. Muchas gracias.
Sí, él lo hizo, absolutamente. Bien, hermanos y hermanas, creo que es muy importante aclarar una vez más que no buscamos ser negativos. Nos han acusado de eso. Ocurrió el mes pasado con el tema del falso arrebatamiento. Nos acusaron de ser negativos. Todos esperamos ansiosamente el regreso del Señor, el arpazo, nuestra esperanza bendita. Sabemos que ocurrirá, solo que estamos tratando de proteger a la gente de falsas enseñanzas. La gente se emociona, pero luego cuando no pasa nada se deprimen y se desaniman. No queremos eso. Queremos indicarles la verdad bíblica. Igualmente, tenemos en este momento a muchos enseñando por todas partes. Sí, este acuerdo de paz es lo que vemos en Daniel 9:25, donde dice que Él hará un pacto con muchos. Pero no miran todo lo que acabamos de analizar. Deben leer todo el pasaje en su contexto. Tiene que haber un templo funcionando en ese momento para que esto se pueda cumplir. Eso es muy importante. Baruch, algunos comentarios finales. Oramos porque todos los 20 rehenes sean liberados en las próximas horas. ¿Cuál es el sentimiento? Porque la gente me lo pregunta a mí, pero yo no vivo en Israel. Yo siempre los refiero contigo. Pero, ¿cuál es el sentimiento en general? Por supuesto, todos estamos aliviados y agradecidos al ver que los rehenes están volviendo a casa hoy. Pero, ¿cuál es el sentimiento en general con respecto al gobierno? A Benjamín Netanyahu, ¿cuál ha sido el sentimiento en líneas generales? Creo que hay una fuerte y tal vez apropiada vacilación en cuanto a apoyar a Netanyahu. La razón por la cual lo digo es que lleva demasiado tiempo en el poder. Ha sido primer ministro por más tiempo que nadie en la historia de Israel. Seamos honestos, él ha hecho muchas cosas buenas. Aprecio algunas de las posturas firmes que ha tomado. Lo que ha hecho para deshacerse de Nasrallah, el jefe de Hezbollah, lo que ha hecho al atacar a Irán. Personalmente, no estoy de acuerdo con Estados Unidos. Yo creo que atacar a Qatar fue lo correcto. Ellos estaban albergando a los líderes de Hamas. Y todo lo que pasó el 7 de octubre fue planeado en Qatar con el apoyo de Qatar. También pienso que Egipto tiene mucho de qué ser culpado, porque todas estas armas, todas estas cosas que han entrado y las finanzas han pasado por Egipto. Egipto se ha hecho de la vista gorda ante el apoyo de Irán y de otras naciones que han ayudado a Hamas. Estoy muy decepcionado con eso. Y Benjamín Netanyahu es el primer ministro. Él tiene que rendir cuentas por eso. Pero al mismo tiempo estoy agradecido por su disposición a resistir la presión internacional y tomar decisiones difíciles, haciendo incluso cosas muy impopulares. Sin embargo, creo que su tiempo como primer ministro debería terminar. Creo que hay muchas personas competentes para ese cargo. Una es Gilad Erdan, que ha sido embajador de Israel en los Estados Unidos. También ha sido nuestro embajador ante las Naciones Unidas. Realmente ha crecido. Me gusta su política y sus posturas. Creo que sería un gran primer ministro para Israel. Me gustaría que eso ocurriera. Pero, de todos modos, el sentimiento es que hay mucha negatividad hacia Netanyahu en Israel y hay mucho enojo. Esto es algo innegable en cuanto a que el 7 de octubre ocurriera bajo la vigilancia de Netanyahu. El ejército estaba dormido. No hay dudas al respecto. Eso es trágico. Fue una respuesta muy lenta para que se activaran e hicieran algo después del 7 de octubre. Pero, en fin, ese es mi punto de vista. Baruch, pienso que es importante durante este tiempo, en lugar de centrarnos en falsos profetas y maestros que se vuelven locos en Internet hablando del acuerdo de paz, lo importante realmente es que la Iglesia apoye a Israel y ore por Israel. Desafortunadamente, en mi humilde opinión, no la del ministerio, ninguna de las personas que representan a Hamas es confiable. Son personas malvadas y perversas. No les importa la paz, ni siquiera les importan sus propios prisioneros. Su meta es aniquilar a Israel y seguir recibiendo esos miles de millones de dólares que reciben en supuesta ayuda. Tengamos cuidado porque, especialmente, creo que liberaron a casi 2,000 prisioneros palestinos en este acuerdo, de los cuales 200 tenían condenas de por vida. Estemos muy alertas, orando por Israel, por la paz de Israel y de todo el pueblo judío.
Baruch, gracias por tomar el tiempo para grabar este video tan importante. Esperamos que se publique pronto en inglés y en español. Hermanos y hermanas, gracias por su sintonía. Sigan orando por Israel. Dios te bendiga, Baruch, y a todos mis hermanos y hermanas les digo Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.